Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Qué bendición estar poder nuevamente juntos a través de la Biblia Hoy, a través de esta emisora radial. Gracias por estar con nosotros. 3 lindos temas, nuevamente tenemos el día de hoy 3 bloques, 2 de ellos similares, relacionados con el mismo tema o la misma doctrina, y uno en cuanto a lo profético. Así que vamos a orar y vamos a comenzar rápidamente ya con los 3 bloques que tenemos para el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu amor, bendito Padre, tu misericordia, tu gracia, que nos manifestaste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos y darnos el privilegio de compartir tu bendita y santa palabra. Señor, acompáñanos, tanto aquí en la cabina como los que están escuchando. Acompáñanos con este tiempo donde tu palabra va a ser compartida. Señor, te lo pedimos todo, por favor, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a estar compartiendo, hermanos, hermanas, los 2 primeros bloques relacionados con lo que es la Biblia hoy, o mejor dicho, lo que sería el discipulado hoy. Cómo estamos viviendo como creyentes. No son estos 2 bloques para poner juicio sobre nadie, porque sobre nosotros también cae esta palabra, pero sí vamos a tratar de ver lo que la palabra nos enseña ahí en Filipenses, capítulo 2. Nos vamos a enfocar en el versículo 12 y versículo 13, pero vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Filipenses 2, del 5 al 13. Si usted me acompaña, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y el título de este bloque es Temor y temblor como hijos de Dios. Y dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, y acá viene el trasfondo o el bloque principal de lo que vamos a compartir. Dice el apóstol Pablo en el 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los versículos 5 al 9 nos hablan de cómo Cristo se despojó no solo de su propia forma de Dios, sino que también se humilló a sí mismo, muriendo por los pecados de toda la humanidad, pagando por los pecados de toda la humanidad, pero siendo apropiado ese pago por los pecados por aquellos que solamente lo han confesado como Señor y como Salvador. Ahí leemos lo que dice el libro de Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y vamos entrando un poquito en tema referido a cómo caminó el Señor Jesucristo, de acuerdo a los versículos 5 al 9 de Filipenses capítulo 2.
caminó en forma obediente a su Padre toda su vida. Siendo Dios, se hizo siervo. Siendo Dios, tuvo que aprender a vivir como hombre. Tuvo que sufrir, tuvo que llorar, tuvo que estar limitado por el tiempo y el espacio. Y leíamos ahí en segunda de Pedro, ¿verdad? De alguna manera el costo del discipulado también. Qué triste cuando no, entrando un poco en tema, cuando no valoramos con temor y temblor lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. La obediencia de Cristo hacia su Padre fue completa, fue perfecta. Y un poco lo que el apóstol Pablo, en los versículos 12 y 13, es un poco lo que le está exigiendo a los filipenses. El 2.12 de Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí en el versículo 12, hermano, amigo, donde dice por tanto, significa por esto mismo. Y se está refiriendo Pablo, seguramente, por lo menos en parte, a las grandes cosas que habían ocurrido en Filipos, a través del poder de Dios sobre el apóstol Pablo, en su segunda gira misionera. Usted, si me acompaña ahí al libro de Hechos, capítulo 16, es tan importante lo que sucede en Filipos. Del 11 al 40 nos muestra la palabra lo que está o lo que sucedió en Filipos. El verso 14 y 15 nos habla de la conversión de Lidia, esta mujer, ¿verdad?, que era teñidora de telas, tenía su propia empresa, y es uno de los frutos, yo diría el primer fruto de Filipos, el primer fruto de los filipenses. Esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. En los versículos 16 al 18, ahí en 16 de Hechos, encontramos la expulsión del demonio de adivinación, de la muchacha que era esclava. Se acuerda que esto provocó un gran revuelo en Filipos, cuando Pablo expulsa al demonio de adivinación que esta muchacha tenía. Como los dueños de esta muchacha que era esclava ven perdido el fruto de su ganancia, dice la palabra que en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Pablo y Silas son encarcelados, leemos del 19 al 28, ahí en Hechos 16. Pero ¿qué sucede? De una manera milagrosa, el Señor provoca que Pablo y Silas queden fuera o queden libres de lo que los retenían, queden libres de sus grilletes. Y cuando ya el carcelero se iba a suicidar, creyendo que todos los presos habían sido liberados por esto milagroso que sucedió. Dice que en el 15, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando este varón creyó que después del terremoto y todos los grilletes caídos de los presos, todos habían escapado, Pablo le dice: no temas, estamos todos aquí. Y finalmente el carcelero le pregunta en el versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es increíble lo que sucedió en Filipos. Y alrededor de unos 15, 18 años después, el apóstol Pablo, mandándoles esta carta, no los recrimina porque es una iglesia que andaba bastante bien, fue fundada sobre milagros tremendos del Señor a través de Pablo. Pero del versículo 12 y 13 en adelante, en el original en griego hay un poquito de sarcasmo de parte del apóstol Pablo. Cuando Pablo la fundó era una iglesia que había sido obediente al Señor. Vieron milagros, vieron señales, pero ¿cómo estaban ahora? Alrededor de 20 años después. Seguían siendo obedientes a Cristo, seguían siendo obedientes a la sana doctrina como cuando Pablo estaba. Fíjense que en el versículo 12, Filipenses 2:12, Pablo dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el griego hay un tono sarcástico en las palabras de Pablo. Lo había hecho,
Lo habían hecho, pero muchos de ellos no estaban haciendo. ¿Qué no estaban haciendo? Muchos de ellos no estaban obedeciendo y dando honor a la salvación que tanto había costado a nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está pidiendo a los filipenses que, conociendo el ejemplo de Cristo, no actuemos o no actuaran como si fuera necesario que los obligaran a comportarse como hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros al día de hoy? Nuestra vida espiritual. Estamos tomando con temor y temblor lo que Cristo hizo en la cruz para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados. A veces tenemos etapas de este gran avivamiento espiritual personal. Hay veces que pasamos por tiempos difíciles. Luego de ver la mano de Dios actuando poderosamente en nuestra vida, otra vez estamos ahí levantados en un poder espiritual y en oración y en ayuno. Pero de repente, cuando pasa la excitación del milagro de Dios, nos adormecemos y vamos perdiendo esa sensibilidad espiritual necesaria para escuchar la voz de Dios. Ocupaos en vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. A tener la salvación, hermano, hermana, amigo, amiga, a ti que a lo mejor quisieras hoy recibir a Cristo al final del programa. Al tener la salvación debiéramos desear crecer en nuestro proceso de santificación, separación para Dios, como algo que progresa a través de la obediencia. Tenemos la mejor ayuda para lograrlo, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. No esperemos a que alguien nos exhorte o que llegue un tiempo de prueba o de angustia o de tragedia para que decidamos comenzar a invertir y honrar esa salvación que ya tenemos en Cristo. Cuando el apóstol les dice con temor y temblor, en Efesios 6:5, hermanos, encontramos la misma palabra relacionado con el servicio de los siervos que debían tener hacia sus amos terrenales. El temor y temblor que todo esclavo debía tener, principalmente por respeto a su amo. Ahora, como siervos de Jesucristo, debiéramos armarnos del mismo pensamiento. No es un temor y temblor relacionado con el miedo al castigo, sino que en el original, hermanos, el temor, el temblor nos muestra que debemos mostrar o tener una ansiedad temblorosa de no errar a la meta, de no errar al blanco, trazado por Dios en nuestra vida. Y usted sabe que la palabra pecado es errar al blanco, en griego, errar al blanco. Qué triste que no muchos años habían pasado y ya Pablo les tiene que pedir, aún a los líderes de Filipos, de la iglesia de Filipenses, que por favor recuerden la salvación, que la traten con temor, con temblor, que por favor no actúen de esa manera cuando Pablo o algún otro apóstol o alguien más en autoridad estuviera entre ellos. ¿Cómo vivimos, hermano, hermana, cuando el Señor no nos ve? Cuando los hermanos y hermanas en Cristo no nos ven. ¿Cómo actuamos cuando la familia, el esposo, la esposa no lo ve? El Señor nos ve siempre. El Señor es omnisciente, omnipotente, omnipresente. No hay manera de escapar a los ojos, a los oídos, hablando metafóricamente, ¿verdad? De Dios. No hay manera de escaparnos como hijos de Dios. Ahí en 1 Corintios hay un lindo versículo, si usted me quiere acompañar, 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En Hebreos 4:1, también qué importante lo que la palabra nos dice. Hebreos 4:1, si usted lo quiere anotar, dice la palabra de Dios, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Le pide el apóstol Pablo que ocupen su vida, su ministerio, su servicio a Dios, no cuidando, sino ocupándose, trabajando para esa salvación que ya había sido otorgada por la gracia de Cristo. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Al recibir la salvación en Cristo, hermanos, es el mismo Dios quien nos provee de la voluntad y el poder para experimentar esa salvación de una manera que le agrade a Él y que nos dé gozo a nosotros. ¿Cómo nos da gozo la salvación en Cristo cada día? Cuando caminamos en comunión con el Padre. ¿Cómo caminamos en comunión con el Padre? Pidiendo perdón todos los días de nuestra vida, en la noche, en la mañana, cuando usted quiera, recordando allí 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo estamos tratando nuestra salvación? No porque la hayamos perdido, no porque un pecado a lo mejor cometido sin pensarlo, sin programarlo, nos hace pensar que a lo mejor Dios ya no nos perdonó. Dios nos perdona. Dios nos ha perdonado en Cristo. Dice la palabra que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presente y futuro. Pero aquel que se llama hijo o hija de Dios y proyecta para pecar, planea para pecar, hermanos, debiéramos realmente, o la persona debiera realmente reconocer o chequear nuevamente su certificado de nacimiento espiritual. El Hijo de Dios, salvo por gracia en Cristo, no peca deliberadamente, no programa, no proyecta para pecado profundo y menos para lastimar a otros, para manipular a otros y por supuesto para no perder la comunión con Dios el Padre a través de Cristo. ¿Cómo restauramos esa comunión? Señor, en el nombre de Cristo, bendito Padre, te pido perdón por mis pecados y en este instante, Señor, yo doy la vuelta, yo camino en otra dirección. Me arrepiento de lo que he hecho y te pido, bendito Padre, que restaures esa comunión conmigo a través de tu Hijo Jesucristo. Cuando esa comunión es restaurada, el Señor comienza a utilizar tu vida, tu ministerio, tus palabras, tu cuerpo, tus manos. Empieza a utilizarlo de una manera no solo que le dé gloria y honra a Él, sino que sea un impacto, para que tú hagas un impacto diferente a través de los que te rodean. Nunca perdamos esta palabra, hermanos, nunca nos olvidemos de 2:12 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajen, mantengan, proyecten esa salvación que ya tienen para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Temor y temblor relacionado con el discipulado de cada hijo de Dios. Terminamos en este momento con este bloque. Nos volvemos a encontrar, hermanos, hermanas, amigo, amiga, después de estos breves anuncios con el segundo bloque en la Biblia hoy. Ya volvemos. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos.
¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, amigo, amiga, hermano, hermana. Si recién nos sintonizas, bienvenido a La Biblia Hoy. En el bloque anterior, los 2 primeros bloques hoy, hermanos, hermanas, va a estar enfocado a la Biblia Hoy relacionada con el discipulado. Cómo estamos como siervos de Cristo, cómo estamos como hijos de Dios, mostrando ese testimonio que debe ser diferente al del mundo. Un tiempo tan difícil para la Iglesia de Cristo, con lo que nos rodea, con las leyes que vemos que se están ejecutando, con cómo está convulsionado el mundo, la moral, la política. Todo enfoca, todo apunta a lo que va a ser. Nosotros creemos la segunda venida de Cristo. Estuvimos hablando de tratar nuestra salvación con temor y temblor, respetándola, honrándola por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El segundo bloque que vamos a compartir habla del discipulado costoso. Tal vez a ti te han predicado un evangelio de prosperidad, te han predicado un evangelio donde todo va a estar bien, donde va a haber salud, donde va a haber dinero en el banco, donde la esposa o el esposo que tal vez abandonaron el hogar van a volver, donde los hijos nunca van a tener problemas de drogas, donde a lo mejor siempre vas a tener prosperidad en todas las áreas de tu vida. Yo quiero decirte que es un evangelio que es una mentira. El mismo Señor Jesucristo en su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero sí nos da una tremenda victoria en esta promesa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a hablar de Lucas 14, 25 al 33, discipulado costoso. Lucas 14, 25 al 33, un segundo bloque, un segundo enfoque relacionado con el discipulado, cómo estamos como cristianos al día de hoy en este tiempo final. El versículo 25 de Lucas 14 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El 29. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuando tomamos fuera de contexto estos versículos, pareciera que el Señor nos está pidiendo algo fuera de lo común, pareciera que el Señor nos está pidiendo algo que va a provocar tristeza, que va a dividir familias, que va a dividir grupos o sociedades o lo que fuera, y no es así. El Señor se encuentra en camino a Jerusalén y camino a la cruz. Pero la multitud piensa que Él está en camino a Jerusalén y una corona. Esa es la gran diferencia. Consideran a Jesús como un ganador y le siguen para poder ganar ellos también, lamentablemente. Muchos de los que seguían a Jesús y sus milagros tenían en su corazón un deseo de egoísmo, un deseo de recibir ellos lo que no les costara. Jesús nos enseña en estos versículos que el discipulado, ¿y quién es discípulo? Todo aquel que lo recibe como Señor y que muestra por sus frutos que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador.
aquel que comienza a estudiar la palabra de Dios, aquel que se congrega en una iglesia local, aquel o aquella que su vida cambia, que su boca cambia, que sus ojos cambian, que comienza a pagar un precio, a veces muy alto, como nos pidió el Señor Jesucristo, y nos pide en estos versículos. Aquel o aquella es el que es considerado discípulo, no solamente un ganador, no el que va a recibir a través de Dios, sino aquel que, sin importar si va a recibir o no, está dispuesto aún a entregar su vida por aquel que entregó su vida por nosotros. Jesús nos exige un compromiso, una palabra poco popular en estos días, con tanta apostasía que encontramos en tantos líderes, tantos predicadores, donde se predica no solo diferentes doctrinas apóstatas, sino que se predica diferentes evangelios. El apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, dice, si alguien nos predica un evangelio diferente del que yo les he predicado, o el que yo les comparto, que sea maldito, sea hombre o sea ángel, que sea maldito. Jesús no hace fácil el discipulado, hermanos. En estos versículos el Señor nos muestra que no requiere de los discípulos algo que Él mismo no estuviera dispuesto a dar. El Señor iba a morir a Jerusalén por nosotros. Los judíos no mataron a Cristo, los gentiles no mataron a Cristo. La creación mató a Cristo. Y el Señor iba sin dudar a morir, a pagar ese precio de ese discipulado costoso como Hijo de Dios, como el Mesías. Iba a morir delante del Padre, delante del hombre, como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Jesús no hace fácil el discipulado. Este versículo es difícil de oír, el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena como algo que va en contra de la familia, suena que va en contra, que es algo que va en contra aún de nuestra propia autoconservación. Sin embargo, esto es una hipérbola, se llama hipérbola semítica. Es una exageración para causar efecto. Se usaba mucho en el tiempo de Jesús, se usó mucho en el Antiguo, tanto en el Nuevo Testamento. Es ir a dos extremos o a un extremo tan grande que cuando la persona piensa en lo que se está diciendo, llama la atención y se produce el efecto entendiendo lo que se quería compartir. Jesús no nos pide aborrecer a padre y madre. La palabra de Dios dice que honraremos al padre y a la madre. El Señor nos está pidiendo un compromiso que se eleve sobre todo otro compromiso, incluyendo el compromiso de la familia. Aborrecer en este contexto no busca desarrollar disgusto hacia los miembros de la familia, sino que exige que cuando tengamos que elegir, el amor y la devoción debe ser menor que hacia Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En su propia vida, Jesús experimentó conflicto entre vocación y familia. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos querían verle, allí en Lucas 8:21 el Señor respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. En Lucas 14:27 el Señor dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas le escribe a cristianos que sabían lo que significaba cargar una cruz. En estos días, en la cruz de cada uno de nosotros no hay lugar para solamente un fanatismo religioso. Yo soy cristiano, yo soy perfecto, yo soy espiritual, yo soy líder, yo soy esto, yo soy lo otro. Nos ponemos delante nosotros, en lugar de poner ese discipulado que debiéramos mostrarlo con humildad, con tranquilidad, con pocas palabras y sirviendo. Lucas le escribe a cristianos que sabían lo que significaba cargar la cruz. Como discípulos, no destruimos la vida de otros para proclamar nuestra fe. No nos paramos en el failure, no nos paramos en la derrota de alguien o en el pecado de alguien para mostrar que somos mejores. El cristiano, en cambio, a lo mejor rechaza carreras prometedoras para ganar millones de dólares en su vida,
a lo mejor para ir al fin del mundo y proclamar el amor de Dios a través del Evangelio. Cuando el Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, está hablando que el que no deja su yo, el que no deja su ego, el que no deja sus emociones, el que no deja las cosas que le hace sentir bien, va a llegar un momento que no vamos a sentir y los demás se van a dar cuenta que realmente no somos discípulos de Cristo. El discípulo se sacrifica a sí mismo, no a otros. Sujetamos emociones, tratamos de sujetar la carne lo mejor que podemos, sujetamos el ego, queremos crecer en el conocimiento de Cristo y de alguna manera, si así el Señor lo dispusiera, estamos dispuestos a sufrir, por lo menos en una manera mínima, algo de los sufrimientos de Jesús. Y muchos de nosotros lo hemos vivido al llegar a Cristo. El rechazo, el abandono, la burla, el que nos hayan tratado o a lo mejor nos sigan tratando como ignorantes, como apóstatas de la verdadera iglesia, como se le llama. El discípulo que lleva la cruz y se convierte en discípulo cada día va a enfrentar oposición, va a enfrentar abandonos. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué estás dejando de lado? ¿O me estás dejando de lado por aquellas cosas que yo te he pedido que las dejes de lado para seguirme a mí? Ahí en Lucas 14, 28 al 30, el Señor habla de quién que va a edificar una torre. Primero no se sienta y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. En el 29 dice, porque algunos si no la termina van a hacer burla de él. El 30 dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31, ¿o qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando primero decidimos seguir a Cristo, hermanos, solo sabemos que habrá un precio que va a haber que pagar. Te lo han dicho, te lo han avisado. Nosotros siempre que compartimos el Evangelio con alguien, tratamos de no solo compartir el Evangelio, sino también de hacerle ver a la persona que no es un juego, no es un chiste, no es una varita mágica. El recibir a Cristo como Señor y Salvador. Déjame decirte que al recibirlo vas a tener vida eterna y perdón de pecados, pero entras en una lucha espiritual que va a durar hasta el final de tus días. Porque ahora Satanás no puede tocar tu espíritu, no puede quitarte de las manos de Cristo. Y la guerra va a ser larga. Y más si queremos convertirnos en discípulos, sin importar lo que suceda alrededor. Solo sabemos que habrá que pagar un precio. Sabemos que vamos a tener que desdoblarnos en la vida porque vamos a tener que empezar a comprender el mundo que nos rodea, pero también vamos a empezar a comprender lo que nos espera en nuestra vida eterna con Cristo. Y eso a lo mejor nos va a hacer tomar decisiones que a lo mejor emocionalmente van a provocar dolor, pero espiritualmente van a servir para que nuestro discipulado sea realmente costoso y sea efectivo. Desde el principio, Jesús nos avisa que el precio a pagar como hijos de Dios que quieren servir en la iglesia local, el precio va a ser alto. Hay un costo también en cuanto a la guerra espiritual. Ahí en Lucas 22, 31 y 32, yo quiero si me podés seguir para que veas lo que dice la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hablando de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahí en Lucas 14, terminando en el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En este Evangelio Jesús habla frecuentemente de posesiones materiales. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer cuando la tentación de lograr más y más nos quiere alejar de ese discipulado costoso de seguir a Cristo?
expuso el error, el Señor expuso el error del hombre rico, cuya única preocupación era disfrutar de su riqueza. Usted lo puede leer en Lucas 12, 3 al 21. En otra ocasión le dijo a sus discípulos que no se preocuparan de la comida y de la ropa, porque al Padre le ha placido daros el reino. Ahí en Lucas 12, 22 al 34, también el Señor nos dice: vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. El Señor requirió en otra historia que el joven regidor rico vendiera sus posesiones y se las diera a los pobres. Lucas 18, 18 al 25. No le hizo caso. El Señor nos está mostrando, hermanos, que el costo de vivir y servir como discípulos de Cristo tiene un precio alto. Familia, oposición espiritual, desánimo, persecución. Como dijimos antes, tal vez vamos a tener que dejar amistades, tal vez vamos a tener que cambiar trabajos, donde a lo mejor estamos en un trabajo donde la moralidad, la manera en que se habla no es la correcta. Si queremos crecer como discípulos de Cristo, como dijimos, familia, oposición espiritual, oposición laboral. ¿Cuántas veces lamentablemente vemos casos donde la mujer o el varón en el matrimonio llegan primero a Cristo y después hay una oposición muy grande? Porque hay discusiones, hay peleas en el matrimonio. Por eso también la palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios, el Señor, entendía que es muy difícil para alguien que es cristiano convivir, seguir adelante y mantener esa unidad y esa armonía familiar y matrimonial. Es difícil si queremos ser discípulos, porque el discipulado es costoso. Con todo esto que hemos compartido, la pregunta es esta: ¿estás dispuesta a pagar ese discipulado costoso para seguir a Cristo como un hombre, como una mujer de Dios realmente espiritual, que conozca la palabra, que guía a sus hijos, a sus nietos en la palabra de Dios y que finalmente sirva a otros en la iglesia local? ¿Estás dispuesto? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros solamente puede contestar. Gloria a Dios. Los dos primeros bloques entonces hemos compartido en cuanto al discipulado, temor y temblor, de cómo entender la salvación en Cristo, entender que el discipulado cristiano es costoso. Y en este tercer bloque, si el Señor lo permite, cuando volvamos, vamos a compartir, como habíamos prometido, este personaje o característica de este personaje llamado la bestia de la tierra. Así que si ya quiere ir buscando Apocalipsis capítulo 13, ahí vamos a anclar en el próximo bloque después de estos anuncios. Bendiciones. Regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti.
Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenido hermano, hermana, amigo, amiga, a La Biblia Hoy, tercer y último bloque de este programa relacionado con lo profético. Y vamos a estar hablando de la bestia de la tierra, Apocalipsis 13, del 11 al 18. Siempre pareciera que relacionamos con el final de los tiempos, los 7 años de tribulación, pareciera que solamente siempre ubicamos o relacionamos al anticristo. Lo nombramos. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? Y de esto hablamos la semana pasada. Ojalá que usted pueda buscar en los videos de la semana pasada cuando hablamos de la bestia de las aguas, que va a ser el anticristo, que va a ser un gentil. Hoy vamos a hablar de la bestia de la tierra, de este varón que va a ser un judío. Acuérdese que en lo profético siempre las aguas hablan de pueblos gentiles. La tierra, cuando la Biblia habla de la tierra, principalmente en Apocalipsis se trata de Israel. Este varón va a ser un judío y leemos la palabra de Dios ahí en el versículo 11, 13-11 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, de parte de Dios por supuesto, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, del anticristo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Este varón que va a acompañar al anticristo, la bestia de la tierra, vendrá de la tierra de Palestina, será un judío, va a ser un varón influyente en asuntos religiosos, y será influenciado por Satanás como la primer bestia, el anticristo. Tendrá apariencia de cordero, pero hablará como dragón. El poder de este varón, de esta bestia de la tierra, de este falso profeta o falso mesías, el poder de él es muy diferente o será muy diferente al del anticristo. El falso profeta hablará con persuasión de engaño, con sabiduría humana, con susurros diabólicos. Y me vino un poco a la mente, ¿se acuerda la historia de Sansón y Dalila? Cuando Dalila susurraba en los oídos de Sansón, ¿verdad? Hasta que lo convenció que le mostrara el secreto del poder de su fuerza. Este varón va a hacer que la apostasía mundial se multiplique y se muestre en su máxima potencia como nunca lo hubo antes. La apostasía es el alejamiento del verdadero Dios y la verdadera palabra de Dios. La bestia de la tierra tendrá sabiduría mundana, tendrá un conocimiento superior, será un humanista disfrazado de alguien que tiene interés por lo espiritual. Muchas veces vemos al día de hoy algún tipo de predicación donde es humanismo, nueva era, o budismo o todo lo que usted quiera imaginar, menos cristianismo. Y sin embargo la gente escucha, la gente aplaude. La apostasía ha comenzado de una manera tremenda ya en el mundo actual. Debemos tener cuidado. Este hombre exaltará el yo del hombre, el yo puedo ser como Dios, como dicen los de la nueva era, la New Age. El mundo va a ser guiado por el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es el tipo de religión que le da un valor de vida o le da vida a cada cosa de la naturaleza. Por eso, lamentablemente, al día de hoy, usted ve, por ejemplo, gente abrazada a los árboles en diferentes lugares del mundo, diciendo que hablan con el árbol, que lo bendicen, que reciben energía del árbol. Tengamos cuidado con ese tipo de doctrina. El varón
la bestia de la tierra tendrá un poder doble. Será secular y será un poder religioso. Primacius, un teólogo del siglo VI, dice: el falso profeta pretenderá ser un cordero para poder atacar al mismo Cordero de Dios y al cuerpo de Cristo, su iglesia. En Apocalipsis 7, del 9 al 17, leemos los santos que mueren durante la tribulación y la gran tribulación por no recibir la marca de la bestia, por no creer lo que habla el anticristo y el falso profeta. Usted lo puede leer en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Se le explica a Juan, al apóstol, que estos son los mártires que habían salido de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué se le llama falso profeta? Todo profeta del Señor proclamaba la verdad de Dios y ejercía autoridad de Dios sobre los hombres. El verdadero profeta hablaba palabras de Dios. Por eso usted ve en todos los profetas del Antiguo Testamento que casi siempre las declaraciones del profeta comienzan con: vino a mí palabra de Dios. Este falso profeta será falso porque será guiado por Satanás y ejercerá su poder sobre los hombres, permitido por Dios, por supuesto, haciendo que adoren al anticristo como Dios. Sus palabras serán las del diablo. Fíjese el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo tendrá el poder. El falso profeta, la bestia de la tierra, tendrá una autoridad delegada. Podrá actuar con la autoridad del mismo anticristo, promoverá el culto a la primera bestia y obligará a adorar al anticristo, la bestia de las aguas, como Dios. Todos los verbos del verso 12 al 18, hermanos, ahí en Apocalipsis 13, todos los verbos están en un presente continuo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan entonces con esta declaración? Nos está mostrando que no solo la aparición en el tiempo de Dios, del falso profeta, cuando sean los 7 años de tribulación, pasará esto, sino que también ya estamos en un proceso donde ya el apóstol Juan observaba en su tiempo todo lo relacionado con este falso evangelio que se quería compartir. ¿Cuántas cartas de Pablo, de Pedro, cartas de Juan, encontramos que están tratando de persuadir a los verdaderos cristianos que no recibieran doctrinas falsas, que no recibieran apostasía de parte de aquellos falsos maestros, falsos profetas? El falso profeta, por excelencia, pudiéramos llamarlo así, va a ser la bestia de la tierra. Va a hablar mentira, va a convencer con la mentira, y la mayoría del mundo va a vivir de acuerdo a esa mentira. Muchas veces líderes apóstatas aún han apoyado gobiernos o leyes anticristianos. Acordémonos de Rusia, de Alemania. ¿Cuántas veces hemos visto en países latinoamericanos, lamentablemente, donde el mismo líder, alejado o declarándose espiritual, pero alejado de la verdadera palabra de Dios, ha apoyado gobiernos fascistas o gobiernos de tortura, de muerte, de desaparición de personas? En los versos 13 al 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta mostrará señales y prodigios. Puede llegar a decir que él es el Elías que había de venir. Usted recuerda lo que dice allí la palabra en Malaquías, antes del comienzo del Nuevo Testamento. Allá Malaquías, capítulo 4, 5 y 6, dice la palabra de Dios: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Nosotros sabemos que el Señor declaró que aquel que vino en el espíritu o el liderazgo de Elías, por supuesto, fue Juan el Bautista. Sin embargo, el mundo ignorante, el mundo idólatra, tal vez va a llegar a creer de que este es el verdadero Elías, este falso profeta, declarado, profetizado por la palabra de Dios. Recordemos que Elías hizo descender fuego del cielo. Usted lo puede leer allá en Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Esto ocurrió alrededor del año 900 antes de Cristo. El Señor Jesús dio a entender que Juan el Bautista era un tipo de Elías. Mateo 11. Pero uno de los dos testigos que el Señor pone durante el tiempo de tribulación, que son muertos por el anticristo, pero resucitan y son levantados al cielo, uno de ellos sí vendrá con la manifestación de Elías, con el símbolo de Elías, en el espíritu, pudiéramos llamar así, de Elías. Usted lo puede leer en el Apocalipsis 11, 4 y 5. Vemos entonces que aún en el tiempo de la tribulación, aunque ya el Espíritu Santo no está sobre la tierra, fue levantado con la iglesia de Cristo antes del comienzo de la tribulación. Aún en ese tiempo, lo que Dios propone, por ejemplo a través de los dos profetas, y uno de ellos mostrando de alguna manera ese llegar de Elías o en el espíritu de Elías, pero aún así el falso profeta va a imitar estos milagros. Entonces la humanidad va a tener que decidir realmente a quién sigue. Si el anticristo, que es acompañado por el falso profeta, estos dos varones que van a gobernar el mundo, decidir por el mundo en lo religioso, lo comercial, lo económico, lo eclesiástico. Pero aún así algunos van a decir, no, yo no recibo la marca de la bestia, yo sé que el Hijo de Dios, el verdadero Cristo, vuelve como Él lo ha prometido. Muchos de ellos van a ser muertos por la espada, pero algunos van a estar todavía vivos cuando Cristo regrese al final de los 7 años. Por segunda vez a la tierra para establecer su reino de 1000 años. Hay dos características que marcarán la autoridad de la bestia de la tierra. Va a ser un idólatra que va a promover la idolatría. Usted lo puede leer en Apocalipsis 9:20. Y el engaño, la idolatría y el engaño. La imagen del anticristo tendrá poder dado por el falso profeta para matar a quien no se postre para adorarlo. Al día de hoy, con la tremenda tecnología, cómo se está desarrollando, podemos ir creyendo que va a ser posible, porque la palabra de Dios dice que así va a ser. Al cristiano se le ordena someterse a las instituciones humanas, a sí mismo. La clave de la esperanza está en Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan? Dios está mirando todo. Aún en ese tiempo tremendo de tribulación, Dios está mirando su creación, está mirando el anticristo, el falso profeta, está mirando al mismo Satanás, cómo está actuando. Pero más que nada está mirando a sus hijos, aquellos que están esperando la segunda llegada de Cristo a la tierra. Y para finalizar, ahí en Apocalipsis 13, 16 y 17, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano, en la frente, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este varón tendrá todo el poder en la esfera económica para controlar el comercio mundial. Establecerá una marca que lleve su identidad para los que vivan en aquel día. ¿Cómo tomar esta palabra profética? ¿Cómo tomar lo que la palabra nos muestra, nos profetiza de lo tremendo? Dice que es un tiempo como nunca hubo en la creación, desde que la tierra fue creada. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hay algunos que se asustan, hay algunos que dicen es difícil, no lo entiendo. Hay algunos que dicen realmente no quiero entenderlo, donde la palabra nos enseña que de cada 3 personas vivas en la tierra, cuando la iglesia de Cristo deje la tierra, al final de los 7 años, de cada 3, 2 van a morir.
De esos que quedan, ¿cuántos serán salvos? De ese 1 cada 3 a nivel mundial, ¿cuántos serán salvos? ¿Cuántos aceptarán la marca de la bestia? La mayoría. ¿Cuántos judíos esperarán al Mesías y pagarán con su vida? ¿Cuántos gentiles esperarán al Mesías en esos 7 años y pagarán también con su vida? ¿Cuántos serán aquellos que entrarán al reino de 1000 años cuando llegue Cristo por segunda vez, tal vez escondidos en cuevas, tal vez escondidos bajo tierra, cantando himnos, cantando salmos y recorriendo la palabra y reconociendo los tiempos que van avanzando y diciendo ya queda poco, estamos casi al 7º año, ya Cristo vuelve, por fe creemos que ya el Señor vuelve para establecer su reino de 1000 años. Las cantidades no las sabemos, pero sí quiero decirte algo, siempre la palabra nos habla de que el Señor siempre se guarda un remanente santo, un remanente que lo sirva, un remanente salvo por toda una eternidad. Y esa es la pregunta que quiero hacerte en este momento. Amigo, amiga, tú has escuchado la palabra el día de hoy. La palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, y lo hace de corazón, y lo confiesa con su boca, es salvo. Tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. La palabra nos dice que porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca, cuando lo hacemos públicamente, aún delante del mundo espiritual de maldad que me rodea, cuando declaro que soy hijo de Dios a través de Cristo, dice que somos salvos. Hemos hablado del discipulado costoso. No quiero decirte que recibir a Cristo y seguir una vida como discípulo, como discípula va a ser fácil, porque te estaría mintiendo y no quiero ser un falso profeta. Si recibieras a Cristo como Señor y Salvador, sí quiero pedirte, como decía Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Te quiero pedir que tomes esa salvación, que el Señor está listo para darte, que lo tomes con temor, con temblor, con agradecimiento, valorando esa gracia, todo amor, toda misericordia que se manifestó en la cruz. El apóstol Pablo dice que fue un precio muy grande el que se pagó por la cruz de Cristo. Dice que hemos sido comprados por precio. Y esta es la pregunta, ahora que ya conoces lo que es el Evangelio, lo que está listo para darte el Señor si tú lo quieres, pero también lo que va a costar seguir a Cristo. Si lo decides seguir realmente de corazón, cambiando tu vida totalmente. Él te puede hacer libre de lo que sea, de toda maldad que ha llenado tu vida, tu corazón, tu pasado. Él en un instante lo hace libre. Estás listo, estás lista para recibirlo como Señor y Salvador. Si quisieras hacerlo, si quieres repetir después de mí: bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor, de corazón, en este momento, de toda mi vida de pecado. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo te declaro mi Dios, mi Señor. Yo sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo por fe que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna, el perdón de pecados que en este momento yo he recibido a través de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que me ha sellado. Yo soy una nueva criatura. Quiero servirte. Quiero amarte más. Quiero conocerte más. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, amigo, amiga, hay buenas nuevas, hay buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. El Señor te ha limpiado. La sangre de Cristo te ha limpiado, te ha liberado. ¿Qué sigue ahora? Seguir buscando de Dios en una iglesia cristiana evangélica, donde te prediquen un evangelio de gracia, no de condenación, no de obras. ¿Qué es lo que sigue ahora? Comprar una Biblia. ¿Qué es lo que sigue ahora? Leerla, estudiarla. ¿Qué es lo que sigue ahora como hijo de Dios?
encontrar una comunidad de fe cristiana que te ayude a crecer en este precioso camino como cristiano, este precioso camino como discípulo de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos. Ojalá que la palabra haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor los acompañe. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo programa de la Biblia Hoy. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo al 805-512-0558, 805-512-0558.